Chávez vive, la lucha sigue. Es una frase terrible, pero no hay la menor duda que es cierta. Chávez vive en la memoria de miles de muertos, en sangre, en lágrimas, en destrucción del país, colapso de nuestra economía, división de la familia, confrontación entre los venezolanos, desintegración de la nacionalidad, entrega de nuestra soberanía, entrega del país. Ese es el legado del señor Chávez. Su primer mensaje a los venezolanos fue el 4 de febrero de 1992. ¿Cuál fue ese mensaje? Intentar nada menos que matar al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, a su esposa, a su hija y a sus nietos, acompañado de muchos de los que hoy en día son ministros del régimen del señor Maduro, que están encargados de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos policiales y de inteligencia. Algunos dicen que la violencia ha existido, siempre ha existido en muchos lugares. Lo que no ha existido, sino aquí, es una política de Estado de la violencia. ¿Cómo es eso? Cuando se decide, se acuerda una política de perseguir a determinados sectores de la población. Por esas consideraciones, yo llevé a Chávez a La Haya. A Hugo Chávez, te quiero comunicar que el 21 de noviembre, soy un hombre de palabra, presentaré ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional en La Haya la denuncia que contiene y documentada los crímenes de lesa humanidad que has cometido en contra de tantos venezolanos, por los delitos que has cometido con tanta gente buena. Justamente para acusarlo de crímenes de lesa humanidad, que efectivamente es lo que ha venido caracterizando los años que fueron de su mandato y que continúan. Hace pocos días, el obispo Diego Padrón, presidente del grupo de obispos de la Confederación Episcopal de Venezuela, pronunció unas palabras muy fuertes, pero muy claras y muy aguerridas, donde él dijo: no acepto que el gobierno no asuma la responsabilidad por la violencia. El país vive en la incertidumbre y con miedo. La insatisfacción del pueblo es grande, puesto que el gobierno no ha logrado revertir los problemas sociales que más le afectan. El gobierno inmediatamente dice, el régimen dice, no se puede politizar la violencia, evidentemente hablando del tema del asesinato terrible de Mónica Spear, su marido, y casi de su hija. Pocos días antes también, el del profesor Guido Méndez y su madre Clori del Instituto Pedagógico, con menos repercusión por no tener el nombre internacional de Mónica. Sin embargo, ¿qué hizo el gobierno? Trata de cooptar inmediatamente a la oposición, los lleva a Miraflores y le dice: asumamos juntos esta responsabilidad. ¿Cómo que esta responsabilidad? La responsabilidad fundamental de un gobierno o de un régimen es la seguridad del Estado y la seguridad de sus ciudadanos. Y eso, la oposición oficial jamás puede aceptar que tiene un rol en eso cuando está desarmada. El origen de esta violencia, de haber armado grupos que son conocidos bandas, que son justamente lo que llaman algunos los hijos de la revolución, son muy bien conocidos por las Fuerzas Armadas, por las fuerzas policiales, las fuerzas y los organismos de inteligencia. ¿Por qué no los detienen? No los detienen porque saben que tienen ramificaciones con grupos que ellos entienden son sustento del régimen. Esto es una situación de la más alta peligrosidad. Algunos que dicen, bueno, aquí tendremos que resignarnos, acostumbrarnos a esto será lento, vamos poco a poco, la salida electoral nos llevará al año 16 a las elecciones legislativas, en el año 19 ya hay algunos preparándose para ser candidatos a presidente, dando la impresión de que vivimos en la más absoluta normalidad. Yo no puedo dejar de declarar que cuando yo vi a alcaldes en una oportunidad, gobernadores que cantaban el himno nacional coreando a la voz de Hugo Chávez en Miraflores, realmente me produjo una profunda tristeza. Y dije, caramba, yo me imaginé que el 8 de diciembre tenía otro propósito distinto, y el propósito no era acomodarse o humillarse. Aquí yo veo, y voy a hacer una reflexión muy personal, varios caminos, para utilizar un término de mercadotecnia en el pasado. Uno es decir, bueno, esperaremos al año 14, al año 16, al año 19, al año 25, al año 30, y nos iremos acomodando, resignando. Esa es una solución. El mecanismo de defensa más importante que tiene un ser humano es la negación de la realidad. En eso hemos estado 15 años. Y en eso han contribuido la dirigencia oficial,
de la oposición a que nos vayamos acomodando. Hemos pasado peligrosamente de la fase de la colaboración a la fase ahora de la cohabitación, porque no de otra manera puede entenderse estas visitas y estos acomodos de lo que se supone son diálogos. Algunos me dicen, la única manera de reunificarse es el diálogo, pero el diálogo no es que uno vaya a un sitio para que lo regañen. Yo en mi vida pública internacional me he sentado con gente de la misma calaña que estos, pero uno se sienta en base a normas, criterios, objetivos y planes. No se sienta para que el otro lo regañe a uno, se sienta para una discusión. Eso no ha acontecido en Venezuela, ni va a acontecer, porque el régimen le ha tomado la temperatura a la dirigencia oficial de la oposición y sabe que no los van a enfrentar. Y que por último drenarían, como dicen algunos, su indignación caceroleando o bailando salsa, a saber de qué otra manera. Es muy triste llegar a este tipo de conclusiones porque la cohabitación implica una corresponsabilidad de todos los que tengan cargos oficiales por la parte de la oposición. La cohabitación implica la exoneración de un régimen que entendía yo, por lo menos sigo entendiendo, que es ilegítimo, que es fraudulento, sino cómo fue posible que lo denunciáramos ante el Tribunal Supremo de Justicia, que denunciáramos ante la OEA y las Naciones Unidas que había un fraude en las elecciones, para luego entonces decir que vamos a poner aparte las diferencias políticas. No son diferencias políticas. Es la diferencia entre un grupo, una pandilla que ha asumido un régimen y un grupo de demócratas que queríamos, que aspiramos a la libertad. Estas reflexiones que yo me hago, sin la menor duda, oscurecen seguramente el ánimo de muchos venezolanos. Estamos viviendo horas muy peligrosas. Para mí, en una fase final de lo que pueden ser nuestras libertades. Pero algunos piensan, como fue el caso en las primarias, que el que más comodidades ofreciera, el que menos incómodos ofreciera, el que más cosas agradables ofreciera, podría convencer a los venezolanos. Y que mientras menos realismo se impusiera en la discusión política, más cómodo sería el proceso. Las realidades son tercas y tienen una manera de imponerse al final. Y se están imponiendo. No vivimos en una democracia, no importa que nuestra dirigencia oficial se reúna en el Palacio de Miraflores con el jefe del Estado. Estamos bajo una dictadura y estamos bajo una dictadura que depende de un gobierno extranjero, en este caso de Cuba, que tutela nuestras Fuerzas Armadas, que maneja el jefe del Estado y que orienta y dirige la política venezolana. Curiosamente, en medio de esta tragedia, porque es una tragedia, sin la menor duda, tengo una esperanza en el fondo que siempre he mantenido. Tal vez una esperanza que he mantenido porque todo lo que soy se lo debo al hecho de ser venezolano, que me ha dado todo mi país, y siento la obligación de siempre hablar con toda claridad, de que esto va a despertar en el resto del país, que no es solamente Caracas, porque de Caracas no se puede seguir manejando el futuro de Venezuela, sino en todas las regiones del país surgirán gente que dirán, caramba, tenemos que ver cómo manejamos nuestra situación. ¿Nos acomodamos, cohabitamos o resignamos? Esa es una opción. La otra es la protesta, el enfrentamiento. La Constitución venezolana no tiene atajos, como dicen algunos, no, tiene una autopista de posibilidades para encontrar recursos institucionales de cómo realmente rescatar la libertad. Y siempre he dicho en estos cafecitos, y lo vuelvo a repetir, que en la medida en que nosotros nos unamos, los venezolanos vamos a demostrar y poder hacer cosas maravillosas. Y siempre digo, esto es una unidad, 2 unidades, 4 unidades, 10 unidades. Lo importante no es la unidad, es la suma de las unidades, es la unión. Y esa unión solamente será posible en una agrupación de una gran alianza nacional, empresarios, educadores, académicos, trabajadores, amas de casa, organismos no gubernamentales, sindicatos y, por supuesto, los partidos políticos que son esenciales. Si nosotros logramos hacer eso y descubrimos cómo inspirar a los venezolanos, porque el liderazgo exige confianza, compromiso, voluntad y una capacidad de inspirar. Yo le digo sobre todo a los jóvenes en Venezuela, su futuro no se va a decidir en el futuro, se está decidiendo ahora. Y ese mensaje se lo digo más a los padres y a las madres de Venezuela, que no importa qué ubicación política tengan, que piensen que el futuro de sus hijos está en juego y que puede ser condenado a muerte si continúa en un régimen que realmente está estancado en el pasado, que se maneja dictatorialmente y que quiere el control absoluto, no solo de los recursos de los venezolanos, sino el futuro de los venezolanos.